Saben, los poetas, hermanos, hablan de cuando arde el corazón. Yo no sé por qué a usted, qué razones hay en la vida que haga que su corazón arda. Y esta es la pregunta de nuestro sermón: ¿por qué arde tu corazón? Y quiero que me acompañen a Lucas, capítulo 24, versículos del 25 al 32, en esta hermosa tarde del Señor. Lucas 24, versículos del 25 al 32, inclusive. Lucas 24, versículos del 25 al 32. ¿Por qué arde tu corazón? Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Estando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces, y les dio, mejor dicho, entonces se fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Oramos. Buen Dios, cuán grande es tu misericordia, que se manifiesta gracias a los méritos de Cristo a estos pecadores. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú en esta tarde nos escondas bajo la sombra de la cruz, que seas por medio del Espíritu Santo el que lleve la palabra a tu pueblo. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué arde tu corazón? Saben, hermanos, a mediados del siglo XIX hubo un maestro de sordomudo que hizo historia no en su pueblo, no en su país, sino a nivel mundial. Ese simple maestro de sordomudos, en una época donde todavía había mucho problema en relación a esta condición, estaba muy interesado en la comunicación. Y eso hacía que él buscara y tratara que el ser humano sobrepasara linderes nunca esperados. Su nombre era Alejandro Graham Bell. Alejandro Graham Bell, inventor del teléfono, pensaba cómo es posible, si se puede transmitir a través de esa maravilla del telégrafo palabras con diferentes claves, ¿habrá alguna forma de transmitir la voz humana? Y él entendía que sí. Hermanos, y él conjuntamente con su amigo Watson empiezan a trabajar en lo que nosotros conocemos hoy como el teléfono. Y eso apasionaba su vida.
en 1876, para ser exacto, el 10 de marzo de 1876, se oyeron las primeras palabras a través de los cables telefónicos que decían: señor Watson, venga, quiero verle. Y Watson estaba en el sótano y él se encontraba en el primer piso de su casa. Y Watson, cuando lo oyó en el sótano, retumbó de los nervios, pero subió obedeciendo la voz de su amigo. En este mismo año, 1876, patentó el teléfono. Y es interesante, hermanos, lo que es capaz del ser humano. Los dones que Dios ha dado al ser humano, capacitándolo para obedecer lo que Dios ha mandado en Génesis, el gran mandamiento cultural que tiene el hombre y que obedece todos los días, aunque no crea en Dios. Porque el hombre nunca podrá zafarse, nunca podrá librarse de los preceptos de Dios ni de los mandamientos de Dios. Ese mismo año, Alejandro Graham Bell patentó el teléfono, 1876, y se dirigió a una compañía en los Estados Unidos con su invento. Su corazón ardía, hermano. Estaba seguro que lo que tenía en las manos iba a revolucionar la comunicación, no solamente en su país, sino en el mundo. Le esperaba una gran sorpresa en esa reunión de negocios. El camino a Emaús ha sido uno de los sermones más significativos en la historia de la iglesia, porque allí en el camino de Emaús estos discípulos se encuentran con la persona que era el tema obligado de los días posteriores a la crucifixión de Cristo. Se encontraron con un muerto, pero ellos no sabían quién estaba a su lado, y así como yo les estoy haciendo el relato de Alejandro Graham Bell, ellos empezaron a relatar a este desconocido sobre la posible resurrección de Cristo. Pero lo interesante de este pasaje, y me obligué a empezar en este versículo, donde hay una reprimenda de parte del Señor a estos discípulos, es que aparentemente en el tono, como ellos hablaban con este extraño, había una profunda duda de lo que estaba ocurriendo. Oh, hermanos, las dudas, la falta de visión, destruyen familias, iglesias y vidas. Las dudas señalan a la pequeñez del espíritu del hombre. La falta de visión señala a la pequeñez de la imaginación y de la creatividad del ser humano. Y cuando ellos relataban a este extranjero, a este forastero, lo que estaba ocurriendo, con cierta duda, porque ya él había manifestado que no conocía, o dándole a entender que no conocía, este forastero tomó su lugar como ser divino, y mire cómo dice el versículo 25,
Entonces él les dijo, oh insensatos, escuche, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos, oh pueriles, oh hombres sin sentido, hombres incrédulos que han sido testigos de la gran revolución espiritual que trajo Cristo a Israel y todavía no entienden lo que los profetas han dicho. Eran hombres sin visión, hombres que han sido aplastados por lo que están viendo. Y esto es muy importante. Los seres humanos sin visión no ven más allá de sus narices. Lo que ven al frente siempre es un escollo y un problema. Alejandro Graham Bell va a esa reunión de negocios con su corazón ardiendo. Lo que tengo aquí va a revolucionar el mundo. Y se reúne con estos hombres que antes de recibirlo ya tenían dudas de este pobre maestro de sordomudos. ¿Qué puede hacer un maestro de sordomudos?, preguntaba. ¿Habrá algo bueno que salga de Galilea?, preguntaban de Jesús. Y allí estaba Alejandro Graham Bell y le muestra todo su invento, las posibilidades, pero él con su corazón ardiente, mostrando todo el futuro. Y esos hombres de negocios sin visión, insensatos, protegiendo sus intereses, lo oían. Y cuando él termina todo su relato y todo como el mundo va a conocer el teléfono y el mundo se va a comunicar, ¡qué hombre de visión! ¡Qué hombre tremendo, hermano! Los hombres de negocio lo miraron así por encima de sus espejuelos y le dijeron, ¿y cuánto tú pides por ese juguetito? Piense, estamos a finales del siglo XIX, en la último cuarto del siglo XIX. Y él se llena la boca y dice, $100,000. Todavía $100,000, yo dudo que usted rechace si le regalan $100,000, ¿verdad? Todavía $100,000 son muy significativos, imagínense a finales del siglo XIX. Y esos hombres de negocios se le rieron en la cara. $100,000, tú estás loco. Y él decía, esto va a revolucionar si eso es un juguete. Lo que nosotros queremos es comprarte tu invento para repartirlo entre los nenes en Navidad y hacer un juguete. Así le decía. Y Alejandro Graham Bell le dijo, no, yo no se lo voy a vender entonces, porque esto va a revolucionar las comunicaciones en el mundo. Y cuando salió por esa puerta, dice la historia, que esos hombres se rieron de él y decían, olvídate de él. Si ese hombre se va a perder en la historia. ¿Sabes? Este forastero le dice, oh insensatos, gente sin visión, gente que no cree. Y usted sabe lo que hizo este forastero. No le habló de planes sociales, no le habló de levantar la voz en medio de la plaza de Israel, no le habló de las orejas en forma física. ¿Usted sabe qué hizo este forastero? Mire lo que dice el versículo 26 y 27. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés
¿Usted oyó? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Este forastero que quería que estos hombres tuvieran visión, que tuvieran vida, les abrió las escrituras. Y desde Moisés, no se me confundan con eso desde Moisés. Siempre en la historia de la iglesia, en la historia de Israel, siempre se ha creído que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Los liberales, con sus enseñanzas falsas, negando la autoría mosaica del Pentateuco, han tomado la Biblia y la han destruido, pero Cristo afirmó la autoría mosaica del Pentateuco cuando dijo: Moisés habló de mí, hablando de la Torá. Cuando dice Moisés, desde Moisés, está hablando desde Génesis hasta Malaquía. Este forastero le abrió la escritura a ellos para que vieran cómo la escritura se cumplía en Cristo. Y yo quiero que usted entienda esto muy importante. Es en ese momento que por el poder del Espíritu Santo es que la palabra de Dios, empieza a arder en sus pechos. ¿Usted oyó? ¿A qué nos invitan los nuevos predicadores en el siglo XXI? Cuando hablan de fuego y de arder en fuego, experiencias estáticas, en cultos desordenados, a desórdenes cúlticos, a gritos y pataleos. Y cuando ya se acaba lo que ellos llaman culto, lo que nosotros llamamos paganismo, salen por esas puertas esperando el próximo culto. ¿Para qué? Como ellos dicen, para cargar nuevamente las baterías. Porque todo es un culto a la emoción, un culto a los sentimientos, un culto al ser humano. Pero cuando la palabra de Dios es sembrada en nuestra vida, esa palabra de Dios arde continuamente, porque es el fuego de Dios, la espada del Espíritu, dice el apóstol Pablo. ¿Sabes? Alejandro Graham Bell tomó su invento, salió de esta oficina, reunió un dinero. ¡Qué hombre! ¡Qué visión, hermano! ¡Qué visión! ¡Qué corazón! Y recorrió todos los Estados Unidos y Europa mostrando su invento, vendiendo su invento, haciendo exhibiciones públicas. La gente se maravillaba. Pero el 14 de enero de 1878, alguien lo llamó a su palacio, la reina Victoria. Y dijo: tráiganme a este joven que dice que inventó algo, a ver si esto es verdad. Y dice la historia que Alejandro Graham Bell se presentó ante la reina Victoria, y allí probó su teléfono, y la reina Victoria por poco se cae del trono. Se impresionó con el invento de Alejandro Graham Bell y la insistencia y el corazón de este hombre, que no se rendía ante nada. Y allí la corona inglesa solicitó varios teléfonos para conectar los castillos de toda Inglaterra. En ese mismo año, Alejandro Graham Bell, olvidándose de esos hombres que no tenían visión, fundó la primera central telefónica y solamente tenía 21 clientes, 8 líneas individuales. Pero él decía: esto va a revolucionar al mundo.
En 1884 fue la primera llamada de larga distancia de Boston a Nueva York. Pusieron 10,000 postes de teléfono para esa primera llamada de larga distancia. ¿Sabe algo? Todavía en 1884, ya Alejandro Graham Bell era millonario, su corazón ardía por su invento, no se cansaba. Podía haberse retirado, vender todas sus acciones y vivir como le diera la gana hasta el final de su vida. Pero no, él estaba al frente todo el tiempo, porque su corazón ardía. Y le voy a completar la historia. Cuando los hombres de negocios se enteraron del triunfo de Alejandro Graham Bell, los que lo rechazaron, los que prácticamente lo botaron de su oficina, dice la historia, qué miserable es el ser humano. Dice la historia que trataron de quitarle su invento. Porque hay un detalle que la gente no sabe. Alejandro Graham Bell patentizó su invento en 1876 y 2 horas después, otro hombre llevó un invento parecido para patentizar y ya era tarde. Esos hombres de negocio supieron de ese hombre, lo llamaron, lo compraron e intentaron quitarle la gloria y el invento a Alejandro Graham Bell con un sinnúmero, con mucho respeto a mis amigos abogados, con un sinnúmero de abogados inescrupulosos. Mientras ellos caminaban, Jesús iba al lado de ellos y Jesús iba abriéndole la Escritura y seguía mostrándole la Escritura, y en el pecho de ellos empezaba a arder la palabra de Dios, no el gozo pasajero de cultos paganos, no el gozo pasajero de predicaciones insulsas, sino la palabra eterna de Dios. Ellos seguían caminando, pero mira cómo dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Me interesa mucho lo que dice el versículo 28. Hizo como que iba más lejos. Sabe que el Señor nos prueba muchas veces. Y los probó a ver si la palabra de Dios ardía en sus pechos. Oh, hermano, cuando Dios te prueba, tú eres el que dice, no vuelvo a la iglesia. ¿Usted sabe que eso es un pensamiento ilógico para un creyente? Totalmente irracional. ¿Habrá algo más irracional que dejar a Cristo? ¿Habrá algo, hermano, tan poco inteligente que dejar al que salvó nuestras vidas? ¿Habrá algo tan poco veraz, hermanos, como dejar a Dios? En el versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Quédate con nosotros, Señor. Danos esa palabra que no cansa, danos esa palabra que nos da vida, danos esa palabra porque nuestro pecho arde. Todos sabemos el triunfo del teléfono. En Puerto Rico, hasta los niños tienen teléfono celular. Yo siempre en mi vida tuve las cosas tarde. Mi primer carro lo tuve a los 18 años. Yo creo que el primer licor que bebí en mi vida fue a los 21. Y fue horrible.
Todo fue tarde en mi vida. Y mi primer teléfono celular, si no me equivoco, yo creo que no me equivoco, fue a los 37 años. Y cuando yo veo adolescentes que no saben ni dormir, con teléfonos celulares, yo me sorprendo. En 1962 fue la primera llamada telefónica por satélite. Y en 1976 fue la primera fibra óptica que ha revolucionado las comunicaciones en el mundo. Y todo porque un maestro, que vivan los maestros, hermano, que vivan los maestros, porque un maestro de sordomudos tuvo una visión y su pecho ardía y no se rindió. Estos hombres obligaron a Jesús a quedarse, y mire el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Como la última cena. Allí estaba el que bendecía el pan, el que le partía la bendición. Frente a ellos estaba el creador de todas las cosas. Y el versículo 31 nos dice, entonces le fueron abiertos los ojos. Dios concedió el milagro, que vieran a Jesús nuevamente resucitado, vivo. Ese que decían que había muerto, ese que decían que había sido enterrado, ese que decía que habíamos sido olvidados, allí estaba vivo. Y cuando le reconocieron, Jesús desapareció de su vista. Y ahí se dieron cuenta que era Jesús. Y su pecho todavía ardía, y ardía. Y mire cómo dice el versículo 32. Y se decían el uno al otro, no ardía. Qué cosa tremenda, hermano. No ardía nuestro corazón en nosotros. No ardía el corazón en nosotros cuando Jesús nos hacía brincar como trompo. No ardía el corazón entre nosotros cuando Jesús aparecía, desaparecía. No, hermano, no ardía el corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, la palabra de Dios, la espada de dos filos, como dice el autor de Hebreos. Esa palabra que ardía en el pecho de los discípulos, esa palabra fue repartida entre los elegidos de Dios en la iglesia primitiva, y ellos fueron al frente predicando el Evangelio por ciudades, por pueblos, por países. Pablo llegó hasta España predicando el Evangelio, fueron a África del Norte, fueron a Asia predicando el Evangelio del Cristo resucitado, y sus pechos ardían. No tenían miedo. Esta palabra no menguaba, hermanos. Caminaban firmes, mirando al resucitado. Y allí frente a las fauces de los leones, allí frente a la hoguera, allí afirmaban que Jesús vivía para siempre. La palabra de Dios que ardía en sus pechos continuaba ardiendo. ¿Saben, hermanos? Alejandro Graham Bell murió en 1922. Pero antes de morir fue testigo de una revolución de comunicaciones increíble para su época. Murió feliz. ¿Sabes? Conocía a Jesús. Conocía al Maestro. Su visión se cumplió ante sus ojos.
no se rindió, no fue cobarde, fue firme, con metas hacia adelante, nada lo detenía. Y así la iglesia, cuando vio a Cristo resucitado, su pecho ardía por la palabra cumplida, y esa palabra la tomó en sus manos y proclamó al Cristo resucitado. Y hoy, después de 2000 años, allá en el norte de África, en Sudáfrica, en Asia, en China, en Japón, en Asia, en Oceanía, en Australia, en América del Sur, América Central, en todos lados se proclama que Cristo ha resucitado. Los pechos de los cristianos todavía arden por la palabra. El corazón arde por la palabra. La pregunta es, ¿por qué arde tu corazón? ¿Qué es lo que mueve tu corazón a arder? Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En esta hora, Señor, nos acercamos a ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que depositaste en los discípulos de Maús sea depositada en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén y amén.